Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en esta reunión. Muchas gracias por permitirme también ingresar. Buenos días a todos los que están presentes hoy. Sí, buenos días a nuestra tutora Karina. Hoy tenemos también a Miguel, Carlos, Edgardo, Juan. Muchas gracias, Aramendi, Alejandra, ¿no? Muy bien, vamos a empezar entonces rápidamente. Hoy tenemos el tema del repaso. Sí, vamos a trabajar las diversas obras y autores que hemos estado viendo nosotros a lo largo de estas 18 semanas que han transcurrido. Recuerden ustedes que el sentido del repaso, ¿no?, es sobre todo el de recordar algunos aspectos que se nos haya quedado, digamos, dentro de el desarrollo, ¿sí?, del curso. Así que este es el momento de plantear sus inquietudes, ¿ya? Este es el momento de plantear sus dudas con respecto a lo que se ha venido desarrollando, ¿ya? Entiendan que no se trata de que lo que se hizo en 18 semanas lo vamos a hacer en 50 minutos. Eso es imposible. Pero sí podemos afianzar algunos aspectos y sobre todo absolver, ¿sí?, algunas dudas, algunas inquietudes que ustedes tengan. Así que, más que nunca, los voy a invitar a que si tienen ustedes alguna inquietud puedan escribir a través del chat o activar el micrófono para formular sus preguntas, ¿ya? Y siéntanse libres de hacerlo en cualquier momento, ¿sí? Siempre pidiendo la palabra en el caso del micrófono, ¿ya? Pero planteen ustedes sus dudas en cualquier momento. Muy bien, ¿qué vamos a trabajar hoy día? Pues vamos a realizar el repaso del curso. Vamos a ver las 4 unidades en las que se ha dividido nuestro curso: literatura universal, literatura española, hispanoamericana y literatura peruana. Y este repaso va a estar guiado, ¿sí?, a través de las preguntas del cuadernillo. Así que es bueno que ustedes tengan las preguntas a la mano, ¿ya?, para también ir contrastando con el desarrollo de la clase, ¿ya? Al final de la sesión yo les voy a brindar a ustedes las claves de todas las preguntas, ¿ya? Pero el objetivo, repito, es que resolvamos las preguntas, ¿ya? Y por último, ya, para terminar con las indicaciones, el sentido de resolver las preguntas, recuerden ustedes, no es que yo les dé la clave. Eso no, al final se los voy a dar, pero no es que simplemente damos la clave, sino que a partir de la pregunta analizamos nosotros el tema, recordamos algunos aspectos, ¿no? Nos da pie para eso. Muy bien, empecemos entonces con el tema de la literatura universal. Acá a ustedes les presentamos una pequeña línea de tiempo, ¿sí?, en la cual pueden apreciar los temas y autores que hemos trabajado nosotros durante esa unidad. ¿Sí? La literatura universal la hemos dividido en 4 momentos: la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. ¿Sí? Ahí con puntos, ¿sí?, cronológicos para medirlos. Y dentro de cada periodo hemos trabajado autores representativos, ¿no? En la Edad Antigua vimos la literatura griega y hablamos de Homero con las 2 epopeyas y Sófocles con la tragedia y Edipo Rey. La Edad Media no la hemos trabajado, ¿verdad? No es que no sea significativa, pero no está dentro del temario, tampoco se mencionó a Dante Alighieri, así que simplemente tenemos en cuenta esa época. Luego en la Edad Moderna vimos los 3 momentos: el Renacimiento, el Barroco, la Ilustración, ¿sí?, con la idea del antropocentrismo, recuerden ustedes, y ahí vimos la obra Romeo y Julieta. Ya en la edad contemporánea, que va del siglo XVIII hasta la actualidad, ya nos concentramos sobre todo en el XIX para ver algunos aspectos del romanticismo, del realismo, y ahí
representantes de cada una de estas tendencias, ¿no? Y ya en el siglo XX, además de ver las características de la narrativa moderna, ¿sí? Vimos también la novela de Kafka. A ver, veamos, acerquémonos a ver rápidamente a las preguntas, ¿sí? A ver, la primera pregunta dice, marque la alternativa que contiene la figura literaria presente en los versos citados de la rima 5 de Gustavo Adolfo Bécquer. Se nos está preguntando por la figura literaria, ¿sí? Siempre tengan en cuenta ustedes que debemos, al leer la pregunta, identificar claramente qué es lo que se nos está pidiendo, ¿ya? Entonces, en este caso, la figura literaria. Acá se nos presentan 5. Nosotros estudiamos 6 figuras, ¿ya? ¿Recuerdan? Estudiamos la metáfora, la anáfora, el epíteto, el hipérbaton, la hipérbole y el símil. Muy bien. De esas 6 se nos está pidiendo que identifiquemos. A ver, leamos primero los versos. Dice, yo soy nieve en la cumbre, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas. Muy bien. ¿En qué consiste un epíteto? El epíteto es un tipo de adjetivo, es una función del adjetivo que caracteriza al sustantivo, ¿no? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la verde hierba, en la noche oscura, ¿no? O en formas como Aquiles, ¿no? El de los pies ligeros, por ejemplo, ¿no? Esa forma de epíteto también. Entonces, se trata de una forma adjetival que caracteriza al sustantivo. Entonces, si nosotros buscamos acá algún adjetivo, por ejemplo, dice en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas, ¿no? Entonces vemos que no encontramos ahí una forma que se muestre como un epíteto, ¿no? Azul onda podrías, claro, está calificando ahí, pero no lo está caracterizando. Entonces no lo consideramos epíteto. La anáfora. Para que haya anáfora tiene que haber una repetición y no hay. Entonces tampoco es anáfora y tampoco es epíteto. La metáfora, ¿recuerdan? La metáfora es cuando sustituimos una y otra idea. Y esta metáfora se presenta siempre a través de dos estructuras, ¿no? Una donde los dos términos están presentes y enlazados por el verbo ser, y la otra donde se reemplaza inclusive en los términos, ¿no? Si nosotros analizamos el texto, dice yo soy nieve. ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos en la metáfora? ¿No? Los ríos son, no, la vida, ¿no? La vida son los ríos, dice, ¿no? Ese era el ejemplo que pusimos aquella vez. Los ríos, la vida son los ríos. Eh, tus ojos son el sol. Entonces, lo que estamos viendo ahí, ¿sí? Es una sustitución del sentido a través de esta estructura de identidad, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es una metáfora. Hasta aquí hemos identificado una metáfora. Muy bien. Pero a ver, descartemos todo. Hipérbaton. ¿El hipérbaton en qué consistía? En alterar el orden, ¿no? No lo confundan con la hipérbole, que es la exageración, ¿no? Aquí, alteración del orden, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que vemos acá? Dice, yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas. Lo que encontramos es una enumeración, pero la enumeración no está rompiendo la estructura de la oración. Es decir, el sujeto, por ejemplo, no está al final o el verbo está al inicio. Algo así como soy yo nieve, por decir, ¿no? Que empiece así, imagínense. Soy yo nieve. Ahí sí haríamos de hipérbaton, pero en ese sentido se mantiene la estructura sujeto-verbo complementos. Así que no es hipérbaton. Y el símil. Falta el conector, ¿no? Falta el conector. Si acá dijera yo soy como la nieve,
ahí sí podríamos decir símil, pero como no tiene conector de semejanza, entonces solamente nos quedamos con la metáfora, ¿no? Identificada. Muy bien, entonces la clave de la 1, la C, ¿verdad? Muy bien, vamos con la 2, a ver, rápidamente. Sí, vamos con la 2, recuerden, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, por favor pueden formularlas a través del chat o también a través del micrófono. 2, dice, ahora nos vamos a la tragedia griega, recuerden, con ella vimos toda la Edad Antigua. El origen de la tragedia, recuerden ahí lo más importante, siempre el canto del coro, ¿no? A ver, ¿qué dice la 2? Dice, sobre la tragedia griega, marque la alternativa que completa adecuadamente el siguiente enunciado. En la representación trágica, los personajes que sufrían actos sangrientos entraban al palacio, es decir, se ubicaban detrás del escenario. ¿Por qué? Entonces nos pide completar, dar una explicación a por qué algún personaje que sufría un acto sangriento, ¿no? Por ejemplo, iba a ser apuñalado, ¿sí? O se iba a matar, por decir, salía del escenario y se ubicaba detrás, en la antesala, ¿no? Escondido prácticamente. ¿Por qué? Entonces, recuerden ustedes que en el teatro griego no se representan pues las escenas violentas. ¿Por qué? A ver, vamos a leer las alternativas. Dice, el público podía observarlos mejor en ese lugar. Bueno, ahí hay una contradicción porque dice que está detrás del escenario. Entonces no puede observarlo, se supone. Entonces la A definitivamente no es la clave. B, todo el espacio estaba ocupado por los coreutas. Es decir, ya no entraba el personaje. No, pero ahí hay un pequeño detalle, ¿no? Porque los... el actor, ¿no? El actor se ubicaba en el escenario y los coreutas, que eran parte del coro, se ubicaban en la orquesta. Es decir, estaban en dos espacios diferentes. Entonces, no puede ser que el actor se vaya detrás del escenario porque ya no tenga espacio, ¿no? Él tiene todo el espacio del mundo, porque el coro está en otro lugar. Entonces, no es la B. El coro solía encargarse de representar la muerte. Eso no está determinado, eso no es cierto, no es una característica del coro, así que tampoco es la C. De lo contrario, no experimentaban la catarsis. La catarsis no tenía nada que ver con el asesinato o la violencia, ¿no? Tenía que ver simplemente con una exaltación, ¿no? El público tenía que ser llevado, ¿no? Eh, a una desborde de emociones y de pasiones, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? La catarsis, el surgimiento de la catarsis con una escena violenta. Entonces, tampoco es la D. ¿Qué dice la E? El espectador no debía ver escenas violentas, correcto, ¿no? Estaba culturalmente prohibido, ¿no? Que el espectador no observara las escenas violentas, ¿no? Entonces la clave viene a ser la E. Ujú. Muy bien, vamos a la 3. Entonces, de la época antigua nos vamos ahora a la edad contemporánea, ¿sí? Y nos vamos a ver las cuitas del joven Werther de Goethe, ¿sí? Aquí nos estamos ubicando en el romanticismo, recordarán ustedes, ¿no? Romanticismo, exaltación de la subjetividad, ¿no? El idealismo, de igual manera la búsqueda de libertad, ¿no? Del espíritu creativo, de las emociones, ¿no? Todo lo que tenga que ver contra el antirracionalismo está identificando al romanticismo, ¿verdad? Muy bien, entonces tenemos las cuitas del joven Werther, ¿no? Dice, el enunciado de la pregunta dice, ¿no? Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el argumento de la novela Las cuitas del joven Werther de Goethe, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Nos pregunta sobre el argumento, ¿no? Esta novela, ¿no? Que tiene como tema central, ¿no? La pasión amorosa,
¿no? El amor no correspondido, se desarrolla a través de unas cartas que el personaje principal, Werther, escribe, ¿no? Y a través de esas cartas vamos descubriendo nosotros su conflicto personal. Entonces, a ver, veamos el argumento rápidamente. Dice, a ver, ¿verdadero o falso? Al inicio de la novela, se supone, el joven protagonista conoce a Carlota y surge un amor mutuo. ¿Sí? Surge un amor mutuo. ¿Conoce a la protagonista? Bueno, decir cuál es el inicio exactamente es un poco relativo, ¿no? Porque va a depender. Vamos a decir que sí. Al inicio, Werther conoce a Carlota. Sí, es verdad. Y surge un amor mutuo. Mm, Eso no podría ser muy exacto, ¿no? Porque el texto, digamos, está narrado desde el punto de vista del personaje de Werther, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo a ver ahí. Vamos a dejarlo en suspenso. A ver. A dos dice, Guillermo, amigo de Werther, recuerden que Werther es quien escribe, ¿no? Las cartas y se las dirige a Guillermo, ¿no? Ahí es donde él cuenta todo. Dice, lo impulsa a que luche por sus sentimientos. Ya, Guillermo jamás le escribe a Werther. Entonces, la 2 es falso. Todas las cartas son de Werther, dirigidas a Guillermo. Algunas son dirigidas a Carlota, pero a parecer nunca las envía, ¿no? Y tiene, creo, otra más dirigida a otro personaje, pero eh, ninguna carta es de Guillermo. Tras el casamiento de Carlota, ¿sí? Werther decide olvidarla de manera definitiva, ¿no? Tras el casamiento de Carlota, Werther decide olvidarla de manera definitiva, ¿sí? Claro, si ustedes se trasladan, ¿no?, al momento de la primera parte de la novela, ¿sí? En esa primera parte, ¿qué encontramos? Encontramos que el personaje, ¿sí?, el personaje de Werther, conoce a Carlota, pero cuando ella era, digamos, estaba comprometida, ¿sí? Ella estaba comprometida. Y en ese sentido, cuando él regresa a la ciudad, Carlota no estaba casada. Cuando Berta regresa nuevamente al pueblo, ahí es donde se entera que Carlota está casada. Y de ahí Berta no se marcha, sino por el contrario, ¿no? Berta, digamos que decide inclusive, ¿no? Acercarse más a Carlota y decide contarle sus emociones y le cuenta sus pasiones, ¿no? Entonces, la 3 tampoco es la clave, es decir, tampoco es verdadera. La 4 dice, Alberto presta sus pistolas, con una de ellas el protagonista se quita la vida. ¿Sí? Bueno, eso sí es cierto, eso es una de las escenas que más se conoce en la novela, ¿no? Que es Alberto quien le presta a Werther sus pistolas, ¿sí? Y el Werther se mata con ellas, ¿no? Entonces, sí es verdadero. ¿Cuál sería la clave? La 1 la habíamos dejado, entonces nos da a entender claramente que la 1 es falso sobre todo, ¿no? Que no surge un amor mutuo en ese momento cuando ellos se conocen. En realidad ni siquiera podríamos decir que surge un amor mutuo, es muy relativo eso en realidad, pues, porque al final de la novela inclusive, ¿no? Cuando Werther y Carlota se besan, Carlota al final termina echándolo de la casa, ¿no? Entonces, esa idea del amor mutuo tal vez no es certero, ¿no? En el caso de Werther. Muy bien. Entonces, con eso dejamos a un lado la pregunta número 4, 3, ¿no? La pregunta número 3 y nos vamos a la pregunta número 4. ¿Sí? Aquí nos acercamos al realismo y a crimen y castigo. Dice la alternativa. Respecto al siguiente fragmento de la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, señale qué característica de la narrativa realista destaca. Miren qué es lo que nos está preguntando. Por eso les digo, lean bien siempre el enunciado para saber cuál es el sentido de la pregunta. Porque aquí hay dos temas.
El tema es la novela Crimen y Castigo, y el otro punto o tema es las características de la narrativa realista. Pero no se está preguntando sobre crimen y castigo, sino sobre la característica de la narrativa realista. De eso se está preguntando. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de identificar. Muy bien, entonces ustedes van recordando, ¿no? Realismo del siglo XIX, ¿qué se distingue? Se distingue porque tiene una preocupación por la descripción detallada de la realidad, tiene un carácter sociológico, objetivo, histórico también, ¿no? Tiene una perspectiva histórica. Pero lo que más va a distinguir, ¿no?, al realismo es el carácter objetivo, ¿no? En la descripción, en la representación, digamos, de la realidad que lo rodea. Entonces leemos, a ver rápidamente ese fragmento. Dice, iba tan miserablemente vestido que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se había atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en el que el joven habitaba. La vecindad del mercado central, la multitud de obreros y artesanos amontonados en aquellos callejones y callejuelas del centro de Petersburgo ponían en el cuadro tintes tan singulares que ni la figura más chocante podía llamar a nadie la atención. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Una descripción del personaje y del ambiente. ¿Ya? Entonces es un primer paso. A ver, veamos. Dice, predominio del narrador en primera persona. No, si fuera un narrador en primera persona estaría hablando yo estuve, yo anduve, etc. Entonces, pero eso no nos dice el texto, por lo tanto la A no es. B, solidaridad con el sufrimiento del individuo. Ese es uno de los temas, sí, de la novela Crimen y Castigo, solidaridad con el sufrimiento, ¿no? Porque ahí está representado Sonia, por ejemplo. Hasta el propio Raskolnikov también, ¿no? Que él también se muestra solidario, ¿no? Cuando, por ejemplo, decide ayudar a los Marmeladov, ¿no? Esa familia pobre, ¿no? Que vive en la miseria. Pero acá no se muestra eso. Entonces, no es. Preocupaciones de tipo moral y religioso. Claro, esa alternativa está aludiendo a los conflictos del personaje, ¿no? Cuando, por ejemplo, tiene estas dudas, ¿no? Esta lucha en torno a qué hace, ¿no? ¿Mata o no mata a la usurera? ¿Por qué matarla? ¿No? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien, pero eso no se está planteando acá, ¿no? Eso no se está planteando, no se está preguntando. Entonces no es la C. Vamos con la D. Descripción detallada del ambiente social. Podría ser. No solamente porque el texto esté describiendo al sujeto, sino porque también describe el entorno. El mercado central, la multitud de obreros, los artesanos, ¿no? Hay una descripción bastante puntual, ¿no? Que menciona inclusive a varios grupos. Entonces podría ser la D, ¿no? Vamos a dejarlo a ver qué dice la E. Análisis de la subjetividad de los personajes. Bueno, en este caso no hay ningún análisis de subjetividad. Esa es más una particularidad de Dostoyevsky en general, ¿no? Claro, su deseo de analizar, ¿no?, el mundo interior de los personajes. Bien. Bueno, el rasgo psicológico, ¿no? No más que la subjetividad. La alternativa E en realidad sería un rasgo más cercano al romanticismo, en realidad, ¿no? Más que un rasgo de Dostoyevsky. Pero no es, porque no está en el fragmento que se nos ha dado, no está ese análisis, ¿no?, que se dice. Muy bien, entonces la clave es la D. Hay una descripción minuciosa y detallada.
Muy bien, hasta ahí todo ok. Muy bien, ahí Alejandra había puesto en la alternativa anterior, ¿no? La 3A, correcto, esa era. Muy bien, vámonos entonces ahora con la 4, con la 5. Y llegamos a la metamorfosis, ¿no? En la metamorfosis, aquí el tema, ¿no? Es la alienación del sujeto moderno, ¿no? Recuerden, la novela es toda una descripción de una crítica, ¿no? Un cuestionamiento que se realiza a la vida moderna. A ver, ¿qué dice la pregunta? Dice, del siguiente fragmento, perteneciente a la novela La Metamorfosis de Kafka, de Franz Kafka, ¿qué enunciado se relaciona con lo expresado en el comentario de la obra? ¿Qué enunciado se relaciona con lo expresado en el comentario de la obra? Es decir, ¿cuál de los enunciados que tenemos aquí se refiere a lo que se plantea en el fragmento? Es decir, qué enunciado traduce, digamos, ese fragmento. Entonces, leamos el enunciado, ¿no? Dice, cada vez que la conversación derivaba hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. A menudo pasaba allí toda la noche en vela, arañando el cuero hora tras hora. A veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar el sillón hasta la ventana y, agarrándose al alféizar, permanecía de pie en el asiento y apoyado en la ventana, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomarse a menudo a aquella ventana. Entonces, a ver, veamos. ¿Qué idea de las que aquí se mencionan tiene correlación con el fragmento? A ver, vamos a ver. Primero leamos. Dice, el trabajo excesivo incorpora al individuo en la sociedad oficial. El trabajo excesivo. Sí, bueno, Gregorio era un personaje, recuerden, se convierte en un insecto, producto del trabajo rutinario, intenso. Pero ese aspecto no se describe acá, ¿no? No se habla del trabajo de Gregorio, por ejemplo, ¿no? De lo que tenía que hacer, o del trabajo de la familia en tal caso, que podría ser también hasta un ejemplo de eso. Pero no se refiere para nada. Entonces, la A no es la clara. Vamos con la B. Dice, el protagonista comprende que es un ser inútil e improductivo, ¿no? Un ser inútil e improductivo. A ver, ¿cómo podemos nosotros? ¿Se habla del protagonista? Sí, se está hablando de Gregorio acá. ¿Qué es lo que hace Gregorio? Por ejemplo, cuando hablan de dinero. Dice, cada vez que la conversación derivaba hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero. ¿Sí? A menudo pasaba allí toda la noche en vela, etc. ¿Qué nos expresa ese gesto de Gregorio, no? Van a hablar de dinero y él entonces se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque él siente vergüenza, ¿no? Vergüenza, ¿por qué? Porque dentro de ese mundo que la novela está describiendo y criticando, todos los seres tienen que ser productivos. Entonces, como él es un insecto, no puede trabajar y encima ya lo botaron también de su trabajo. Por lo tanto, él es un ser improductivo, ¿no? Es decir, él asume esa identificación, digamos, ¿no? Como ser improductivo, y eso es lo que lo avergüenza y lo lleva precisamente a esconderse debajo del sofá, ¿no? Entonces, aquí la clave parece sin duda la B, ¿no? La B. Pero veamos las demás alternativas también. O sea, disculpe, en esta parte del texto de Metamorfosis, ¿acá se muestra donde Frank Kafka ya es un insecto o todavía no? ¿Y, perdón? Sí, acá en este pequeño texto, ¿Frank Kafka ya es un insecto o todavía no?
En este fragmento, ya, muy buena tu pregunta para tener la visión general de la novela. La novela empieza, o sea, la primera secuencia de la novela es cuando Gregorio se despierta y está convertido en insecto. Entonces, toda la novela nos presenta a Gregorio convertido en insecto, ¿no? Porque entiendo bien tu pregunta, porque, claro, tú estás planteando y dices, quizá él todavía no estaba convertido en insecto, ¿no? Claro, uno podría inferir eso, pero hay que recordar la novela entonces, ¿no? Que Gregorio está convertido en insecto desde que se inicia la novela, ¿no? Hasta que al final muere, ¿sí? ¿Sí? ¿Me dejo entender ahí? Sí, profesor, gracias. Muy bien tu pregunta y todos los demás presten atención, ¿no? A esa pregunta y por qué nos ha permitido tener en cuenta ese marco general de la novela. Sí que es muy importante, sí, porque muchas de las preguntas del examen que pueda venir sobre la novela van a abordar sobre todo a Gregorio y a su imagen de insecto, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que él, en el caso de la novela, está convertido en insecto desde la primera línea. Luego dice, la automatización de la vida tiene su origen en la marginación. En el caso de la novela se habla de automatización, sí, porque el personaje tiene un trabajo mecánico. Él es viajante, ¿no? Gregorio es un viajante y tiene un trabajo mecánico y eso monótono, ¿no? Y eso tiene que ver con la automatización de la vida. Pero no tiene su origen en la marginación. La automatización de la vida no tiene su origen en la marginación, sino ¿por qué se automatiza el personaje? Por el trabajo que tiene, ¿sí? Por ese trabajo rutinario, burocrático. Entonces, ese es el origen de la automatización. Entonces, la C no es la clave, ¿no? La D dice, el burócrata se ha deshumanizado por respetar la normatividad, ¿sí? El burócrata se ha deshumanizado por respetar la normatividad, ¿sí? Eh, claro, dentro del marco general de la novela, uno podría decir que la D es cierto, ¿no? Sí, pues no hay un proceso de deshumanización, producto precisamente de ese trabajo rutinario, burocrático, y ese trabajo es rutinario y burocrático, ¿por qué? Porque respeta las normas, ¿no? Es decir, respeta las reglas, las formas, ¿no? Entonces podría decirse, pero eso es en el marco general de la novela. Pero recuerden que aquí se nos está preguntando solo en torno a este fragmento. Y en este fragmento no aparece esta idea, ¿ya? Porque Gregorio ya está convertido en insecto y no se habla del respeto de las normas, ni del trabajo monótono, ni nada por el estilo. Entonces, esta idea no está en el fragmento, ¿ah? Porque claro, recuerden, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en el examen, alguien lee la D, dice, oye, sí, pues en la novela sí se puede dar, ¿no? Se interpreta. Ya, clave, no, pues porque la pregunta no va por la novela en general, sino por el fragmento. Ya, mucho cuidado ahí. Y la E, la falta de dinero evidencia lo absurdo de la existencia humana. La falta de dinero evidencia lo absurdo de la existencia humana. Bueno, acá en cierto modo se habla del dinero, no se incide mucho en la falta de ese dinero, pero definitivamente el tema de la existencia humana o el sentido absurdo de ella no es aludido de ninguna manera en la novela, mejor dicho, en el fragmento, ¿no? Entonces tampoco viene a ser la alternativa. Entonces la clave es la B en este caso, ¿sí? Muy bien. Correcto. Nos vamos entonces ahora a la literatura española, ¿sí? Aquí también tenemos nuestra línea de tiempo, ¿sí? Aunque esta línea va más para acá, ¿sí? Pero es línea al final. Ahí capture pantalla para que lo tengan ustedes presente, un poco el orden, ¿no? Por donde nos hemos desplazado. Empezamos en la Edad Media con el poema Mío Cid, luego el Siglo de Oro, recuerden el Siglo de Oro, ese periodo tan importante de la literatura española. Ahí vimos a Cervantes, a Calderón. Y ya en el siglo XIX
vimos a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? En el romanticismo español. Muy bien, vamos a las preguntas. Vamos con las 6. A ver. Dice, a partir del fragmento citado del poema de Mio Cid, ¿qué temática desarrollada en la obra se colige? Es decir, ¿qué tema se infiere? ¿Qué tema se infiere? Entonces leemos, dice, a las puertas de Valencia, allí donde a salvo estaba, ante su mujer e hijas quería jugar las armas. Recibidas con gran honra de todos fueron las damas. Cuando acabó la corrida, el campeador descabalgaba, y se va hacia su mujer y sus 2 hijas amadas. Al verlo, doña Jimena a los pies se le arrojaba. Merced Rodrigo, que en buena hora ceñisteis la espada, sacado me habéis al fin de muchas vergüenzas malas. A la mujer y a las hijas del Cid con amor abraza, y del gozo que sentía sus ojos solo lloraban. Claro, el poema mío Cid, recordarán ustedes, desarrolla varios temas, ¿no? La guerra santa, el conflicto de la nobleza, la ascendencia social, ¿no? El tema del destierro, la recuperación de la honra, que es el tema principal, ¿no? Y entre todos esos temas, ¿no? También está el tema de el amor a la familia, a la patria, ¿no? Entre todos esos temas, ¿cuál es el que se está aludiendo ahí? Queda bastante claro, ¿no? ¿Qué se está describiendo en la escena? El reencuentro entre el Cid y su familia, ¿no? Recuerden que cuando el Cid sale desterrado, él tiene que abandonar a su familia. Y así es como él marcha, sin su familia, marcha al destierro y pelea contra los moros, etcétera, ¿no? Y conquista ciudades. Y cuando conquista la ciudad de Valencia, recordarán ustedes, el Cid se queda a vivir ahí. El rey, como ve que el Cid es muy poderoso, busca pues congraciarse y le va a permitir al Cid que su familia se reúna con él. Y entonces llega esta escena del reencuentro del Cid con su familia. Entonces queda clarísimo, ¿verdad? Analizando el fragmento, cuál es el tema que se está desarrollando, ¿no? Los conflictos entre cristianos y moros no se menciona nada, por eso que la no es nada de moros, acá no hay nada de moros. B, el ascenso social por méritos de guerra, pues no se ve tampoco ahí, ¿no? En ninguna manera se ve ahí, solo se ve a las hijas. No, por ejemplo, ¿qué escena podría representar el ascenso social por mérito de guerra? Eh, por ejemplo, cuando el rey perdona al Cid, podría ser una de esas, ¿no? O cuando se casan las hijas del Cid, por ejemplo, ¿no? Con los infantes de Carrión, ¿no? Hay un ascenso social también. Entonces, pero no, eso no se ve acá, pues, ¿no? En ese fragmento, entonces no es la B. Sí, el amor familiar del Cid campeador, ya, eso está muchísimo más claro, porque ahí se menciona la familia, el reencuentro. Muy bien. La D. Vamos a descartar todo, ¿no? El injusto destierro de Ruy Díaz de Vivar. Aquí no se está hablando del destierro, ¿no? El Cid, hay una escena donde el Cid se despide de su familia. Es una escena también fuerte, ¿no? Dentro del poema. Pero aquí no estamos hablando de la despedida, ¿no? Ustedes leen el fragmento y lo que estamos viendo es el reencuentro. Entonces, no es la D. La traición de la nobleza de Abolengo, que sería un tema dentro de los conflictos de la nobleza, ¿no? Pero que no está en el fragmento, como ustedes claramente lo pueden ver. ¿Se presenta eso en la novela? Tal vez podríamos decirlo en las acciones que cometen los infantes, ¿no? Golpeando a las hijas, vengándose, ¿no? Del Cid de esa manera. Muy bien. Entonces la clave, la C, la clave. Muy bien. Vámonos con la 7, a ver, rápidamente. La 7 dice, con respecto al argumento de la obra La vida es sueño, entonces vida sueño, barroco, y estamos en el barroco. Esto es siglo de oro. Muy bien, La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Marque, dice la alternativa,
que completa de manera correcta el siguiente enunciado. Ya, entonces hay que completar, ¿no? Dice el enunciado. La decisión del rey Basilio de encerrar a su hijo se vincula con la creencia en. Sin embargo, al final, luego de vencer a su padre Segismundo, lo que desdice el vaticinio. ¿Mm? Muy bien, a ver, a ver. ¿Por qué Basilio encierra a su hijo apenas nace? A Basilio le gustaba la astrología. Él leía las estrellas con la intención de encontrar mensajes. Y uno de esos es una predestinación, que es que las estrellas le dicen a Basilio que su hijo, cuando crezca, ¿no?, lo va a enfrentar, lo va a enfrentar. Entonces, sí, pues ese es el tema. Ah, pues entonces por acá puede ser, a ver, puede ser predestinación, que está aquí. Ya, muy bien. Fortuna. También podría ser, porque uno de los sentidos de la palabra fortuna es predestinación, precisamente. Entonces, vamos a guardar la A y la B. Malos augurios. No, eso no. Claramente ustedes lo han descartado. La astrología, con su creencia en la astrología, podría ser también, ¿eh? Porque estos tres, destinación, fortuna, astrología, se vinculan, ¿no? Porque la astrología lo que busca es leer, interpretar, conocer las estrellas, ¿sí? Parece que alguien estaba pidiendo la palabra. Ya. La E dice, los cortesanos ejecutarán la orden de encerrar al rey. Los cortesanos. Ya, el rey no, dice, se vincula con su creencia en los cortesanos, en el caso del rey. Por eso le encierra a sus hijos por consejos de la corte, no es la clave. Hasta acá nos estamos quedando con tres, que podrían ser o están bien cerquita. Pero veamos la segunda parte del ejercicio, ¿no? A ver, dice, pues, al final, luego de vencer a su padre Segismundo, lo que desdice el vaticinio, ¿actuará con sabiduría y prudencia? Puede ser, ¿no? Porque al final todos se sorprenden, ¿no? Cuando Segismundo, en vez de actuar con venganza hacia el padre, actúa de manera magnánima, ¿no? Perdona al padre. Y luego pretende, busca ser un buen rey, ¿no? Ese va a ser su gran objetivo, ¿no? Entonces, hasta ahí podría ser la A. Está quedando la A. A ver la B. Dice, luego de vencer a su padre, incitará a las luchas cortesanas por el poder. No hay esa parte en la obra, no hay esas secuencias donde Segismundo confabule, no, dentro de la corte, no, dentro de la corte, ¿no? El personaje de Segismundo, ¿no?, está claramente marcado, ¿no?, por esas etapas, ¿no?, que vimos nosotros, ¿no? Es decir, prisionero, luego vive esa suerte de sueño, ¿no?, en el palacio, luego regresa nuevamente a la prisión y luego ya se convierte en rey, ¿no? Muy bien, entonces no es la B. La C, dice, luego de vencer a su padre Segismundo, dispondrá que el rey goce de libre albedrío. Bueno, el libre albedrío es un valor que la obra obviamente vincula a cualquier personaje, ¿no? Pero que Segismundo dispondrá que el rey goce de libre albedrío, eso tampoco es cierto. Entonces, la única que queda es la A. No, muy bien. La predestinación, que es uno de los grandes temas de la vida de sueño. Muy bien. A ver, vámonos entonces a ver la siguiente pregunta. ¿Qué nos lleva al romanticismo? Sí, recuerden ustedes, siglo XIX, el romanticismo español. A ver, ¿qué dice el enunciado? A ver, vamos a acercarnos rápidamente. Dice, ¿qué tema desarrollado en leyendas? Recuerden, Becker tenía dos obras, ¿no? Rimas y leyendas.
Dice, ¿qué tema desarrollado en Leyendas, obra de Gustavo Adolfo Bécquer, se puede inferir a partir del siguiente fragmento perteneciente a la leyenda del Miserere? Ajá, ¿qué tema dice? ¿Ah? ¿Qué tema? Dice, mal envueltos en los jirones de sus hábitos, caladas las capuchas, bajo los pliegues de las cuales contrastaban con sus descarnadas mandíbulas, y los blancos dientes, las obscuras cavidades de los ojos de sus calaveras, un músico vio los esqueletos de los monjes, que fueron arrojados desde el pretil de la iglesia a aquel precipicio, salir del fondo de las aguas y agarrándose con los largos dedos de sus manos de huesos a las grietas de las peñas, trepar por ellas hasta tocar el borde, diciendo con voz baja y sepulcral, pero con una desgarradora expresión de dolor, el primer versículo del Salmo de David: Miserere me Deus, secundum manim misericordium tuam. Es decir, en ese pequeño fragmento que hemos leído, ¿no?, ¿cuál es el tema que se está partiendo o que se está describiendo en las leyendas? ¿Sí? Recuerden ustedes, las leyendas son un conjunto de relatos que abordan temas de carácter sobrenatural, ¿no?, de carácter exótico. Entonces, esos son sus principios, ¿no? Lo que decíamos como característica del romanticismo, ¿no? La angustia metafísica. Muy bien. Entonces, a ver, veamos las alternativas. El castigo impuesto por haberse quebrantado una norma. No hay ninguna parte donde hable de un castigo, ¿no? Solamente se está refiriendo ahí, ¿no?, una pequeña escena. Entonces la A no es. El acto de transgresión cometido por un músico, por un atónito músico, ¿no? El acto de transgresión, ¿no? O sea, no nos está hablando directamente sobre lo que él hizo. O sea, no hay ninguna transgresión ahí. Sino que nos está describiendo un ambiente sepulcral, ¿no? Un ambiente de muerte, fatal. Entonces, ahí se me pasó. Entonces, no es la B. La C, dice, la referencia a una situación considerada sobrenatural. Bueno, nos habla de calaveras, de sus manos huesudas, voz sepulcral. Entonces, sí, parece ser que ese es el punto, ¿no? Que nos está describiendo una situación sobrenatural. Hasta de cierto tono fantasmagórico, parece, ¿no? Muy bien, entonces parece ser la C. A ver, vayamos por la siguiente, la D. La presencia de personajes legendarios del catolicismo. Muy bien. A ver, un segundo ahí. Muy bien. La D, la presencia de personajes legendarios del catolicismo. Acá lo que tenemos no hay personajes legendarios, no se menciona. Y el temor que experimenta el protagonista ante la muerte. Claro, se habla de un ambiente entre fantasmagórico, ¿no?, y sobrenatural, pero no se habla de un sentimiento de temor por parte, ¿no?, de angustia por parte del personaje. Entonces la clave viene a ser la C en este caso. A ver, vamos con la siguiente, rápidamente antes que el tiempo nos gane. Literatura hispanoamericana. Aquí nuevamente una línea de tiempo que nos ayuda a ubicarnos en torno a los autores que hemos estado trabajando.
¿sí? Captura de pantalla, ténganla muy en cuenta como una guía, sobre todo, que les permita a ustedes recordar, ¿no? Con mayor facilidad todo lo que hemos trabajado. Vamos con 9. Y con esta acabamos y luego les muestro las claves, ¿no? Dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características del modernismo, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta, ¿no? Sobre las características del modernismo. Entonces, Falso. dice, ¿no? A ver, la primera, ahí dijeron ya falso. A ver, vamos a ver. Uno de los modelos más inmediatos de esta corriente es el parnasianismo, ¿sí? Hay que recordar, ¿sí? Hay que recordar que el modernismo es un movimiento que asimila muchas tendencias de la literatura de fines del siglo XIX. Está el simbolismo, el prerrafaelismo, todas ellas las asimila. Entre esas tendencias está el parnasianismo también. Entonces, en ese sentido, vendría a ser verdadera esta afirmación, ¿sí? Porque es uno de los modelos, ¿no? Porque hay otros también que asimilan. Parnasianismo, simbolismo. Entonces, es verdadero. El autor modernista se caracteriza por encerrarse en la esfera de lo bello. Eso también, ¿no? Es esteticista, recuerdan, el esteticismo modernista. Ese es también uno de sus rasgos centrales. Entonces, es verdadero. La temática del artista y su situación social prevalece en los cuentos, correcto, ¿no? Sobre todo en Azul, recuerden, ¿no? Cuando vimos, ¿no? Esta temática del artista, no el rey burgués, ¿no? El pobre artista lo dejaron ahí olvidado hasta que se murió, ¿no? Y 4, la publicación de Azul y prosas profanas iniciaron la estética modernista, sí, correcto. Nosotros hemos trabajado Azul, ¿sí? No prosas profanas. El libro que inicia la estética modernista es Azul. Prosas profanas es muy posterior. En ese sentido, esta alternativa sería falsa. ¿Por qué? Porque, repito, prosas profanas, si bien es un libro muy importante en el modernismo, no es el iniciador de este estilo. Prosas profanas se publica muy adelante todavía, ¿no? Entonces la clave viene a ser la A, en este caso, ¿sí? Muy bien, con esto terminamos hasta donde hemos llegado. Este pequeño repaso les voy a presentar a ustedes. A ver, rápidamente, captura de pantalla, ¿ya? Aquí está, captura de pantalla, literatura peruana, ¿sí? Literatura peruana, ¿listo? Muy bien. Siguiente, captura de pantalla, la siguiente línea de tiempo de la literatura peruana. Ujú. Muy bien. Y ahora les presento a ustedes las claves. Todas estas preguntas son las que están en el cuadernillo, así que contrástenlas. Estas son las claves del repaso de hoy. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Karina también que nos ha acompañado. Gracias a todos ustedes por participar, por estar siempre atentos. Y nos estaremos viendo en cualquier otro momento. Sí, que les vaya muy bien. Espero que todo sea para mejor. ¿Sí? Muy bien, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Dios bendiga, profe, gracias. Profesor, cuídese. Buen día, profesor, gracias.